son tantas películas. Sí, son tantas películas. Por eso. Pues muy buenas tardes. Estamos con el director de la película Aullar, con Sergio Ciruela. Bueno, Sergio, cuéntanos de dónde surge esta película y sobre todo, vaya personajazo el de Antonio Deschamps y Elena, la verdad que es una, sinceramente, un vómito de aire fresco y necesario. Sobre todo cuenta una historia muy necesaria para los tiempos que corren. Y quería saber eso, el germen de la película, de dónde parte, de dónde... Qué bonitas palabras. Mira, la película nace un poco sobre una idea original de Elena, que durante la promoción de la película que dirigió Ezequiel, que se llama Hombre muerto no sabe vivir, hablando sobre esta idea entre ella, Paco Tous y Antonio Deschamps, dije, oye, tenemos que llevar esto, digamos, de alguna manera a la pantalla, ¿no? Entonces ahí fue que Ezequiel me habló del proyecto. El proyecto originalmente se llamaba Loba, y yo conocí un dossier, una biblia del proyecto. No había un guión como tal escrito, pero había un concepto, ya había una idea bien plasmada, y sobre todo teníamos claro por dónde queríamos llevar la peli. Entonces ahí básicamente estamos hablando de verano del 2023, dijimos, pongámonos una fecha para hacer la peli, así, tal cual. Entonces, claro, yo me quedé así un poco escéptico, ¿no?, de cómo pongamos una fecha, ¿no? Ya sabemos aquí que siempre cuando uno quiere hacer pelis y así, todo lleva mucho tiempo, ¿no? Es como, vale, pues hay que meter subvenciones y qué tal, que el ICA, que las ayudas, y aquí fue, pongamos una fecha. Y literal, esta conversación sucede en agosto, y en marzo estábamos aquí en el festival del año pasado presentando la película en el 5 minutos. 5 minutos, sí, vale. Y era como, ok, y en julio estábamos filmándola. Entonces en menos de un año literal estábamos grabando la película habiendo partido de un dossier. Lo bueno es que todos íbamos con un concepto y una idea muy clara, y pues al final llegamos a una idea que era la que queríamos contar en un tiempo récord. Qué bonito, y vuelvo a decir que es muy necesaria. Voy a hacer una pregunta que no suelo hacer casi nunca, espero no meterme en conflicto con los políticos, pero ¿tú consideras que esta película en concreto la debería ver todos los partidos políticos o casi todos para remover conciencias en el Congreso de los Diputados? Yo creo que la debería ver todo el mundo, no solo los políticos, bueno, sino sí. cualquier estamento de la sociedad, porque la realidad es que el problema del alcoholismo está instaurado en todos los sectores de la sociedad, desde las altas esferas hasta los barrios marginales, ¿no? Entonces, a veces está muy normalizado el tema de beber, de llegar al mediodía, tomarte una cervecita y eso, pero en muchas de estas personas existe una problemática seria que luego no la vemos reflejada a lo mejor externamente, pero quien lo padece son los familiares que conviven con ellos. Y eso es un poco el enfoque de la película, ver cómo sufren las familias de una manera silente esta enfermedad, ¿no? Claro. ¿Habéis pensado mostrar esta película en asociaciones o también a lo mejor en institutos, en centros penitenciarios, para un poco que vean la realidad un poco de la vida, ¿no? Podría ser una propuesta interesante, ¿eh? Todavía no habíamos llegado a ese punto porque aún estamos ultimando el estreno oficial y demás, pero yo creo que puede ser muy interesante, ¿eh? Hacer una programación en centros de este tipo que menciona. Bueno, esta película yo creo que es una película muy de autor, ¿no? Que rompe un poco con los cánones establecidos, que rompe porque no se suele ver este tipo de... Por lo menos yo he visto poco sobre esta narrativa, y también
a colación de ello quería preguntarte si desde primera hora tenías claro que los actores que han salido eran los que querían, por ejemplo, en el caso de Adelfa Calvo, malagueña, Antonio de Chent o la propia Elena. Sí, mira, yo cuando me sumé al proyecto, digamos que como te he contado antes, la idea original parte de Elena, entonces Elena, Paco y Antonio ya estaban a bordo del proyecto, por así decirlo, y de ahí fuimos como configurando el resto del equipo, del resto del casting. De ahí sumamos a Adelfa porque es una gran actriz malagueña que consideramos que era la opción más idónea para hacer de esa vecina emblemática. Se sumaron algunos personajes secundarios como Antonio Jesús Serrano, como Sandra, el Chuli y el Sabío, que son estos gitanos que ya habían trabajado en anteriores producciones de Ezequiel y que pues son gente que, si bien a lo mejor no tienen la trayectoria de Antonio de Chent, pues están defendiendo muy bien su rol. Y luego también hicimos casting para, por ejemplo, el personaje del niño, ¿no? de Jorge Tapia, y configuramos un elenco muy variopinto en esa cuestión. Y respondiendo un poco a tu pregunta sobre el tema de que se ha visto pocas veces, es verdad que el tema del alcoholismo parece que es un tema muy explotado, pero luego cuando te pones a indagar un poco en la filmografía, no existe tanta filmografía que aborde esta temática, ¿no? Entonces nosotros decidimos contar esta historia que bien, como dices, podría ser autoral, pero al mismo tiempo tiene este híbrido un poquito de cine comercial también, ¿no? Un poquito de, no quiero llamarlo thriller, pero tiene ahí un poco de ese pequeño toque del tema de la ocupación y demás que hace que quizás salga un poco de esos lugares comunes del drama social más contemplativo y más autoral y nos lleve por una propuesta un poquito más dinámica, ¿no? Sí. Y yo te quería preguntar precisamente por cómo ha sido trabajar con el niño, con Jorge, ¿no? Porque trabajar con niños siempre a priori es muy complicado porque tienen una hora limitada de trabajo. ¿Cómo ha sido trabajar y explorar en su mundo? Sí. Que para él habrá sido como un juego, ¿no? Sí, mira, para mí ha sido fácil por dos grandes motivos. El principal, obviamente, porque es un niño que a pesar de que tiene muy poca experiencia, tiene muchas tablas innatas en el rodaje, ¿no? Se comporta con una naturalidad efervescente, se aprende muy bien los diálogos, es muy disciplinado, muy trabajador. Es como si llevara como años conviviendo en un set, ¿no? Y sabe desenvolverse muy bien. Entonces eso me lo hizo muy fácil y fue algo que nos llevamos todos una gran sorpresa. Y por otro lado, yo he trabajado mucho con niños a lo largo de mi carrera, ¿no? He hecho adaptaciones de series donde el principal elenco eran todos niños desde los 8 hasta los 17 años, entonces, bueno, quizás tengo como un poquito más de expertise en trabajar con niños. Bueno, pues cuando hablas con él, de mi parte, le das la enhorabuena y que es un niño prodigio, porque es que hace una interpretación, ¿no? Es que no estoy peloteándote ni mucho menos, pero muy pocas veces he visto interpretaciones de niños y niñas tan buenas como en esta película. Bueno, y ya que estamos en Málaga, voy a hacerte dos preguntas en una. ¿Qué ha supuesto estrenar esta película en el Festival de Cine de Málaga en tu tierra adoptiva? Y luego las localizaciones, porque ¿qué ha supuesto rodar en Málaga? O sea, porque parte de esta película está rodada en Málaga. De hecho, sí, se pudo ver, para que los espectadores lo sepan, la feria de Málaga, ¿cómo ha sido rodar en Málaga? Hemos grabado gran parte del rodaje en la provincia de Málaga en general. Sí. O sea, la feria en concreto es la feria de San Pedro de Alcántara, que está ahí pasando Marbella. Pues yo pensaba que era Málaga, porque... porque ahí hay una propuesta formal de que parezca la feria de Málaga, que es la intención, ¿no? Pero hay muchas otras localizaciones, como pues estos edificios de La Palmilla que se ven, que son de Málaga propiamente. Y luego pues también tenemos parte de la filmación en Santa Cruz de Tenerife.
Y bueno, o sea, la primera pregunta, pues para mí es un placer, ¿no? Como dices tú, volver a mi tierra, en realidad no adoptiva, sino más bien mi tierra de origen, ¿no? Porque yo nací aquí en Málaga y me crié en Málaga, estudié aquí en Málaga y luego, bueno, pues por azares de destino, por estudios y demás, me tuve que ir a Madrid y luego fuera del país, pero al final uno siempre quiere volver Claro. a su tierra y poder estar A su en un origen, festival sí. aquí tan importante como el de Málaga. Y ya, bueno, no, sobre la película no te voy a hacer preguntas, pero como malagueño, me imagino que habrás seguido todas las ediciones del festival. ¿Consideras que el festival está cogiendo una solera a nivel nacional e internacional, o que el festival tiene una ya relevancia? El festival ya se ha convertido en un referente no solo nacional, como uno de los festivales más prestigiosos del país, sino también internacional. Ya el Festival de Málaga, yo que trabajo mucho en México, todo el mundo lo reconoce. Yo me acuerdo cuando yo vine a estudiar aquí en el año 2000, que eran pues básicamente las primeras ediciones del Festival de Málaga, era otra cosa, ¿no? Mucho más amateur, ¿no? Y ver cómo el festival ha crecido y se ha desarrollado y ha alcanzado esta proyección y esta cartelera tan variada y todos los referentes que nos llegan ahora mismo del país, de Iberoamérica, de actores tan talentosos y productores, pues es símbolo de que el Festival de Málaga está haciendo las cosas bien, la verdad. Volviendo a la película, te voy a marear. No te preocupes. Volviendo a la película, para ti, evidentemente, la película habla de muchos temas, de muchos mensajes, pero para ti, ¿cuál es el mensaje más importante que transmite la película y por qué debería ver el público esta película y no otras? Pero ¿por qué esta película especialmente? Te he hecho dos preguntas en una. Hay un mensaje que es un poco no darse por vencido, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque cuando lidias con esta enfermedad, no tú, sino a lo mejor que la tiene un familiar tuyo, es tan difícil de salir. El alcoholismo es muy difícil de dejar esa adicción. Es fácil que tú como familiar arrojes la toalla, ¿no? Y digas, yo ya no puedo más, abandono, ¿no? Y lo dejes ahí en el barco solo, pero para mí el mensaje que aporta la película y con lo que se debe quedar la gente es como de tenemos de alguna manera que remar a favor de estas personas que padecen este tipo de enfermedades y apoyarlos, entenderlos, aceptarlos, que es el proceso, el viaje que hace Mamen en esta película. Pero no solo eso, también no arrojar la toalla respecto a tu propia realidad, a tus propias circunstancias sociales, a tus propios sueños, ¿no? Ella de alguna manera que vive en un entorno de la periferia donde las oportunidades escasean, siempre tiene el anhelo ahí inconsciente de querer superarse, ¿no? De decir, oye, a lo mejor esto que hago, que ya se me hace un poco cansado, ¿no? y que no me llena, puedo dejar de hacerlo, ¿no? Que me puedo superar. No va a ser fácil porque no tengo los contactos, no tengo el dinero, no tengo las habilidades, pero los sueños se pueden cumplir. Mira, esta es una pregunta que suelo hacer a los actores, pero como Elena no está, voy a cambiar un poco la pregunta, voy a modificarla. ¿Qué herramientas le has dado tú, por ejemplo, el departamento de dirección, a Elena, a Antonio, al chiquillo, a Adelfa, a Paco, para que creen sus personajes? Porque me parecen personajes muy bien marcados, con un posicionamiento claro. Sí, pues mira, el principal objetivo era ser honesto con tu personaje, ¿no? O sea, no caigamos en los clichés, no caigamos en el estereotipo, no vamos a poner al patriarca gitano estereotipo que vemos en todas las películas, al estereotipo del borracho,
sino más bien vamos a contar una historia desde la verdad, ¿no? Desde la honestidad, desde la cercanía con el pueblo, ¿no? Por eso para mí era fundamental que la peli fuera una peli un poco sucia en ese aspecto, ¿no? En el aspecto técnico, que no fuera una película con adornos ni bella estéticamente. Y eso no solo parte de la dirección, también de la propuesta actoral, ¿no? De realmente abordar el personaje como si verdaderamente estuvieras padeciendo eso, ¿no? Pero con matices, ¿no? Si ves, no son expresiones exageradas, no hay como un desfogo, no hay un grito, o sea, es como todo muy contenido, ¿no? Son personajes que se lamentan y padecen hacia adentro. Y entonces, bueno, creo que esos silencios, esa incapacidad de comunicación que tienen, ha ayudado a darle cierta verdad, ¿no? Pues muchas gracias, Sergio. No, gracias Muchas gracias por tu tiempo y que vaya muy bien la película. Gracias a vosotros. Un placer, ¿eh? Gracias.